Hola a todos nuevamente. Hoy dentro del curso de Fundamentos de Programación vamos a analizar un problema típico que se nos presenta referente a ordenar en forma ascendente una sucesión de números. Esto es equivalente a ordenar un vector o a ordenar un arreglo de una dimensión también. En este caso tenemos dos elementos con índice 1 y 2. El caso es simple, tenemos estos dos elementos y para ordenar los números en forma ascendente o descendente, según sea el caso, lo principal es comparar estos números. Entonces aquí nos podríamos preguntar, ¿es E1 mayor que E2? Caso contrario, podría comparar, simplemente va a ser la pregunta diciendo, ¿es E1 menor a E2? Y lo mismo comenzando con E2, todas las posibles combinaciones. En este caso vamos a obtener o vamos a seguir utilizando esta pregunta. ¿Es E1 mayor que E2? Dependiendo de cuál de número es mayor en esas comparaciones, tomaremos la decisión D. Tenemos dos opciones que analizaremos aquí. Primero, intercambiar los valores según sea el caso. Orden ascendente o descendente. Por ejemplo, si aquí E1 es mayor que E2, tendremos que intercambiar el E2, ponerlo de primero, el E1 al final. Otra de las opciones que se nos puede presentar es grabar los datos en otro vector nuevo. En la primera opción, hacemos que los números nos queden ordenados en el mismo vector, de tal forma que el vector final va a ser diferente al vector inicial. En la opción 2, cuando grabamos los datos en otro vector nuevo, guardamos o garantizamos que el vector E siga siendo este que presentamos al comienzo. Mientras que en un vector resultante tendremos nuestro set de datos ordenados. Entonces, en este caso, si lo traducimos a diagrama de flujo, tendríamos que para ordenar los números vamos a compararlos. En este caso, vamos a tener que si E1, por ejemplo, es mayor que E2, entonces tendríamos que intercambiar o grabar en un nuevo arreglo en orden. Estas son las dos opciones que acabamos de ver. Si E1 no es mayor que E2, es decir, que es menor, entonces no hago nada. Voy a fin, no simplemente continúo por aquí a otra parte del algoritmo. Dentro de un ejemplo ya específico, entonces vamos a ordenar en forma ascendente los datos del vector E. Entonces aquí volvemos y nos preguntamos, es la pregunta que estamos haciéndonos, y ya hemos elegido que el orden va a ser ascendente. Entonces en este caso me hago la pregunta, ¿es E1 mayor que E2? Sé que hago esta pregunta para, según eso, ver que si E1 es mayor que E2, este debo ponerlo al final, porque estamos trabajando en orden ascendente. Entonces, dentro de esa primera opción, 1, recordemos que es la opción de intercambiar, vamos a necesitar una variable auxiliar. ¿De qué se trata? Como nuestro objetivo es trabajar en el mismo vector, entonces la idea es que no podemos grabar E2 directamente en E1. ¿Por qué? Porque lo borraríamos, perderíamos ese dato. Para eso hacemos el cambio en tres pasos. Utilizamos una variable auxiliar y el primer valor lo llevamos a la variable auxiliar. Ahora sí, ese segundo valor lo pasamos a donde estaba el primero sin ningún problema porque ya hemos guardado el primero aquí en la auxiliar y posteriormente tomamos ese dato que estaba en auxiliar y lo grabamos en E2. De esa forma garantizamos que movemos el dato y se nos queda igual. Dentro, quiero decir que se queda el vector igual eh, con las mismas dimensiones y no hemos borrado ninguno de los datos. El vector resultante en este caso, por supuesto, sería E2, E1. Tengamos en cuenta que aquí E2 se refiere al segundo elemento que teníamos al comienzo, ahora lo cambiamos.
Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la opción 2. Es el mismo problema. ¿Qué pasa si queremos ordenarlo en forma ascendente? Nos volvemos a hacer la misma pregunta y decimos S1 mayor que 2. Entonces ya sabemos que si la respuesta es positiva, tenemos que hacer el cambio. Pero en este caso vamos a pasar los datos a un nuevo vector. En este caso se utiliza un vector auxiliar. La diferencia es que vamos a tomar un nuevo vector, que lo llamamos aquí NB por nuevo vector. En mi caso, ustedes lo pueden llamar como quieran. Y hacemos la grabación en dos pasos. Entonces, si esto se cumple, entonces simplemente yo voy, el elemento E1 lo paso a 2 y el elemento 2 lo paso a la posición 1 del nuevo vector. En este caso, ¿qué vamos a obtener? Por supuesto que vamos a obtener este vector que se llamaba NB, estaría ordenado en forma ascendente, pero conservamos el antiguo vector. Este sería el caso más sencillo cuando tenemos dos elementos. De allí en adelante, ahora podemos analizar un vector que contiene una sucesión de tres números. En este caso, tendríamos, por ejemplo, este vector que lo hemos llamado E, con E1, E2 y E3. Aquí sabemos que son sus índices 1, 2 y 3. Ahora, para ordenar los números en forma ascendente o descendente, según sea el caso, se puede comparar por pares en pasos sucesivos. ¿A qué hace referencia esto? Que ahora ya no vamos a tener el caso sencillo de una sola decisión y un solo cambio. Yo tendré que comparar E1 con E2 y E1 con E3. Adicionalmente, yo tengo que comparar E2 con E3. Entonces, eso lo he resumido de esta forma. E1 con 2, 1 con 3, 2 con 3. Esas son todas las posibilidades que nosotros tendríamos. O eso es en el caso si comenzamos de izquierda a derecha. Si comenzamos de derecha a izquierda, también yo podría decir comparo 3 con 2, 3 con 1 y luego 2 con 1. Entonces observemos que son todas las posibilidades que tengo. Dependiendo de cuál número es mayor en esas comparaciones, se toma la decisión de intercambiar los valores según sea el caso, orden ascendente o descendente. Ahora, ¿qué pasa si son cuatro números? Siguiendo la misma lógica del ejemplo anterior, entonces tendríamos que para ordenarlos, ahora hablemos en forma ascendente o bueno, descendente, se puede comparar por pares en pasos sucesivos. Por ejemplo, en este caso sería 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4. Posteriormente sería 2 con 3, 2 con 4 y finalmente 3 con 4. Observemos entonces que aquí se nos va dando un patrón en el que si tenemos cuatro elementos vamos a terminar siempre, la última combinación sería 3 con 4. Es decir, un número menor al número total de datos y el número total de datos. Por supuesto que podemos hacerlo como hicimos en el ejemplo anterior, empezar de derecha a izquierda, 4 con 3, 4 con 2, 4 con 1, luego 3 con 2, 3 con 1 y finalmente 2 con 1. Tenemos exactamente los mismos eh, pasos o combinaciones si ustedes lo analizan. Ahora, si tenemos entonces este nuevo caso, nos damos cuenta que en todos los casos se nota un patrón de cambio. La idea en programación es identificar ese patrón para que el proceso sea recursivo. Ahora, tenemos un ejemplo ya con números y la idea es ordenarlos ascendentemente. O sea, E un vector que contiene una asociación de cuatro números. Ordenarlos ascendentemente. En este caso he tomado como ejemplo estos números este vector con números que leídos de izquierda a derecha son 13, 9, 7, 4. Intencionalmente está ordenado y nosotros podemos ver que está ordenado en forma descendente totalmente, es decir, que cada elemento
es menor que el anterior. ¿Eso es para qué? Para garantizar que en el ejemplo que vamos a hacer, en cada paso se haga un cambio real. ¿Cuándo no se harían cambios? Cuando, por ejemplo, dos números son iguales, por ejemplo, o cuando dos números eh, contiguos, en este caso, ya estén ordenados en forma ascendente. Entonces, en este caso, elegí poner como ejemplo este que está ordenado totalmente descendente para pasarlo a ascendente. Entonces, estos son los pasos que habíamos definido para el caso de 4 elementos, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 2 con 3, 2 con 4 y 3 con 4. Entonces, ¿qué es lo que comenzamos a hacer? Básicamente tomamos aquí y empezamos a comparar 1 con 2 y si hay un cambio, que en este caso 13 es mayor que 9, entonces tengo que hacer ese cambio de 9 con 13. En ese paso primero el 7 y el 4 permanecen como estaban. Ahora, 1 con 3. Entonces, observemos que en este caso vamos a tomar el paso inmediatamente anterior. Tomamos este que es nuestro vector resultado hasta el momento y vamos a comparar el 1 con el 3. Entonces observamos que 9 es mayor que 7, entonces los intercambiamos, 7 con 9. Ahora pasamos a 1 con 4. Entonces tomaríamos del anterior, tomamos el 1 con el 4. Entonces hacemos el cambio. En este caso, 7 es mayor que 4, entonces realizamos este cambio. 4. Hasta aquí hemos obtenido en este paso el número 4 como elemento menor de todo el vector. Ahora vamos a seguir con el 2 y 3. De este paso anterior, tomamos entre el 13 y el 9, ¿cuál es mayor? El 13. Los cambiamos. Me queda 4, 9, 13, 7. En el 2 con el 4, ahora voy a comparar el 7 con el 9 del paso inmediatamente anterior. En este caso tenemos, eh, vuelvo y dejo del 2 con el 4, estoy trabajando aquí. 2 con el 4, entonces cambio 7 con el 9. Y finalmente tengo que hacer del paso anterior el 3 con el 4. En este caso tengo el 13 con el 9. Entonces, como el 13 es mayor, cambio 9 y 13. Observemos que dentro de todos los pasos intermedios, a veces tenemos cambios que pareciera que lo estamos desordenando. Por ejemplo, en este caso de aquí tenemos 4, 13, 9, 7. Pero en realidad hemos ganado ya algo importante y es que hemos obtenido el menor. De allí en adelante solo vamos a comparar con los 3 que vienen. Entonces, observar que implícitamente se está resolviendo el problema de encontrar el menor y o el mayor, en este caso sería 4 y 13, de un conjunto de números. Aquí tenemos el menor y el mayor. Es decir, que este ejemplo también sirve para identificar cuál es el menor y cuál es el mayor. Simplemente si nos llegaran a preguntar cuál es el menor, simplemente decimos que es el primer elemento y el mayor sería el último elemento. Y si nos dicen que cuál es el conjunto ordenado en forma ascendente, simplemente presentamos todo el vector. Otra de las observaciones que podemos hacer aquí es que si tomamos el otro vector, por ejemplo un vector auxiliar, son exactamente los mismos pasos. Los cambios intermedios nos van a variar un poco si tomamos como base el vector E. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si aquí tomamos, yo voy a comparar 1 con 2, ya no comparo con el anterior como veníamos haciendo, sino siempre a partir de E. Entonces, en este caso comparo 1 con 2, sería 9 con 13, y según sea el cambio, según se dé el orden, los cambio. En este caso 13 es mayor que 9, entonces los cambio. El resto me queda igual.
Ahora digo 1 con 3, pero ya no de este anterior, sino de aquí, de 13 con 7. Es otra forma simplemente de hacerlo. Entonces, como 13 es mayor que 7, entonces el vector que yo tenía anterior lo cambio. ¿Qué es lo que hago? Muevo, si ustedes se dan cuenta, el 13 antes estaba aquí, lo muevo, ya está de segundo. Como esta pregunta resultó verdadera, lo paso aquí, ya de tercero. Ahora comparo 1 con 4, es decir, 13 con 4. 13 con 4 es mayor, eso quiere decir que corro el 13 una posición más. Ahora, hago 2 con 3, entonces puedo hacer 9 con 7 en este caso. Entonces, 9 es mayor que 7, sí. Entonces, lo que hago es nuevamente la primera pareja, la cambio. 9 con 7 me queda 7 y 9 aquí, 4 y 13. 2 con 4 sería 9 con 4. 9 es mayor a 4, sí. Entonces, la segunda pareja, que sería 9 y 4, la intercambio. 4 y 9, dejando los otros iguales. Y la última opción, 3 con 4. Entonces tendríamos 3 con 4. 7 es mayor que 4. Entonces cambio de nuevo la primera pareja. 7 con 4, me queda 4, 7 y obtenemos 4, 7, 9 y 13. Si ustedes comparan, pueden regresar el video. Estos pasos intermedios no son exactamente los mismos, pero hemos obtenido el mismo resultado. Como observaciones adicionales que tenemos, que dado un conjunto o un vector, recuerden que un vector es precisamente un conjunto de datos ordenado en forma ascendente, es equivalente a un ordenado en forma descendente, pero leído al revés. El algoritmo presentado sirve para los dos casos. Solo hay que variar la presentación como convenga guardando una convención. Por ejemplo, si lo que obtuvimos es 4, 7, 9, 13 y lo leemos de izquierda a derecha, que es generalmente como nosotros realizamos la lectura, decimos que el orden es ascendente. Pero si nosotros leemos de derecha a izquierda, guardando esa convención de derecha a izquierda, decimos que el orden es descendente. Entonces, todo depende al final cómo yo muestre los datos. Simplemente si yo esto lo muestro a través de un ciclo, por ejemplo, y si comienzo de izquierda a derecha, digo que están ascendentes, y de derecha a izquierda digo que están ordenados en forma descendente. Por lo tanto, hemos resuelto con esta metodología, como ustedes observan, varios problemas. Ahora bien, vamos a analizar este ejemplo, cómo nos quedaría programado mediante PSINT. Aquí tenemos entonces nuestro código en primer lugar. Le hemos puesto así, ordenar datos. El problema, recuerden que era realizar un programa que permite ordenar en forma ascendente n datos ingresados por parte de un usuario. Recordar también aquí que el programa que habíamos resuelto nos sirve para resolver. Hola nuevamente, entonces estamos aquí observando cómo nos queda el código en PCInt para el problema que resolvimos sobre realizar un programa que permita ordenar en forma ascendente n datos ingresados por el usuario. Recordar también aquí que este programa nos sirve para encontrar el menor o el mayor o el mayor en un conjunto de datos almacenados en un vector. Lo primero que vamos a ver, como denominamos aquí, es que vamos a definir un vector E como real. Ahorita explicamos qué es n. Entonces vamos a ver simplemente qué dimensión va a tener E. Lo vamos a limitar en este caso a 10. O simplemente para hacer el ejemplo. Ahora, lo primero que va a hacer el programa es escribir lo que va a hacer con un saludo. El siguiente programa ordena en forma ascendente una sucesión de n números introducidos por el usuario. Por favor, escriba la cantidad de datos a ordenar. Lo dividí así como hemos hecho en algunos ejemplos para que alcance y eventualmente quede más presentado, mejor presentado. Entonces, ¿qué tenemos aquí?
Lo primero es que se debe, como se solicitó la cantidad de datos a ordenar, entonces se debe leer ese dato. Entonces, ¿qué hacemos en n? Graba el número de datos a introducir. Entonces, recordemos que cuando vamos a introducir datos, lo vamos a hacer a través de un ciclo, siempre, porque este programa debe estar diseñado para n números, no solo para una cantidad dada, especificada, sino que puede ser cualquier tipo de números. Entonces, recordar que este es el ciclo de llenado, el cual nos permite introducir para cualquier cantidad n de datos los números que van en el vector. Recordemos que utilizamos ciclo precisamente para poder hacer ese proceso de una forma más recursiva. Entonces vamos a definir esa variable i, que eventualmente también tenemos que definirla aquí. Entonces en este código, y lo que vamos a hacer es que vamos a definir de 1 hasta n con paso de 1. Vamos a hacer, vamos a pedir que se ingrese el número que en este caso aquí vamos a decir el número i, es decir, ingresa el número 1, el número 2, el número 3, se refiere a la posición del número. Aquí vamos a leer los números que van a ir dentro del vector y lo que vamos es ir asignando en cada posición según el índice y los números que querramos para ordenar. Ahora, el ciclo del orden, como lo evaluamos dentro de la presentación, recordemos que para el caso más complejo, en el algoritmo que habíamos hecho, habíamos definido este pseudocódigo en el cual comparamos el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, 2 con 3, 2 con 4 y finalmente 3 con 4. Entonces, lo primero que hacemos siempre es partir del 1 con 2 y terminamos con la cantidad de datos con la cantidad de datos menos 1. Es decir, si esto es n, esto es n menos 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Generar un ciclo exterior para estos, para esta primera comparación. Entonces, observemos que este se mueve más lento, digámoslo así. Entonces, vamos a comparar 1, primero con 2, hace su comparación, vuelve, repite con el 1, sigue con el 3, el 1 con el 4. Una vez que ha acabado con el 4, pasa al 2 con el 3, 2 con el 4. ¿Qué significa esto? Que necesitamos dos ciclos anidados. En el externo vamos a empezar a variar desde 1 hasta n-1 y en el interno, que quiere decir 1 se va a comparar con cada uno de los elementos, en este caso 4, pero imagínense que puede ser 10, 20, 100, etc. Entonces tendríamos un ciclo que se mueve más rápido, digámoslo así, en el sentido de que 1 se repartirá con todos los posibles valores hasta n, luego 2, luego 3, ¿sí? Cada vez menos, pero el que se va a mover más lento es un ciclo externo. Entonces lo que hemos hecho aquí es crear ese ciclo externo de 1 hasta n-1 con paso de 1. Sabemos que esto lo podemos dejar simplemente evitar el paso, pero lo hemos dejado aquí. Y también dentro de esto, entonces lo que vamos a hacer es definir otra variable que es j, aquí. Y lo que haríamos es que partimos de i más 1, en este caso 2. El primero que va a hacer sería hasta 2, de 2 hasta n, como lo hemos especificado. Entonces iría hasta n con paso de 1. Lo que hacemos es comparar si ese valor, precisamente como nosotros lo habíamos hecho, de i, o sea, el 1 es mayor que el sub 2. Si eso pasa, entonces hacemos el cambio con la variable temporal. EI la pasamos a la temporal, EJ a EI y E temporal, lo que estaba en la variable temporal hasta EJ. En las diapositivas o en la presentación lo llamábamos auxiliar. En realidad el nombre aquí no nos interesa. Entonces sabemos que este es básicamente el ciclo de ordenamiento, que es lo que estamos haciendo. En este caso nos va a presentar de izquierda a derecha el vector o de arriba hacia abajo, el vector ordenado en forma ascendente. Entonces, finalmente,
aquí vamos a tomar otro ciclo que es el ciclo de presentación de datos. Entonces, finalmente vamos a escribir los números ordenados en forma ascendente son. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es simplemente recorrer el vector. Tenemos el vector y simplemente lo vamos a escribir cada uno de sus elementos al final porque hasta aquí ya está ordenado. Entonces lo que nos resta es probar el programa, le damos correr aquí, podemos abrir. Entonces ya nos sale nuestro mensaje, por favor escribe la cantidad de datos a ordenar. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, ya no 4, sino que vamos a colocar, por ejemplo, un número mayor, porque esto nos sirve para más números. Vamos a colocar 6, por ejemplo. Entonces si ingresamos el primer, aquí ingresamos varios números. Por ejemplo, voy a colocar estos, 12, 4, 7, 13, 5 y el último número que será nuevamente 13. Entonces, ¿qué observamos? Que los números ordenados en forma ascendente son 4, 5, 7, 12, 13, 13. En este ejemplo repetí un número para darnos cuenta que efectivamente en este caso no se ejecuta un ordenamiento porque estamos colocando la condición simplemente de que sea mayor o menor a- a cierto número. Entonces nos sirve para ver que pues en estos casos quedaría el número repetido, por ejemplo. Entonces observamos que el programa nos funciona. Entonces espero que les haya gustado, que sea de su utilidad y nos vemos en el próximo video.